Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 27, 24 a 41. Y este título es El barco se destruye, pero la gente llega a la orilla. Diciendo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tened buen ánimo, porque yo creo en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. Sin embargo, debemos naufragar en cierta isla, pero llegada la decimocuarta noche, mientras éramos arrastrados de un lado a otro en el mar Adriático. A medianoche los marineros pensaron que se acercaban a tierra y sondearon y hallaron 20 brazas de profundidad. Y habiendo avanzado un poco más, sondearon de nuevo y hallaron 15 brazas. Entonces, temiendo que chocáramos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y anhelaron que amaneciera. Y cuando los marineros estaban a punto de huir del barco, habiendo bajado la barca al mar con el pretexto de que iban a echar anclas por la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en el barco, no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las cuerdas de la barca y la dejaron a la deriva. Y al amanecer, Pablo les rogó a todos que comieran, diciendo: hoy es el 14º día que habéis permanecido aquí y continuado en ayuno, sin haber comido nada. Por lo tanto, os ruego que comáis algo, pues esto es para vuestra salud, porque ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá. Y después de decir esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Y después de haber comido lo suficiente, aligeraron el barco, arrojando el trigo al mar. Y al amanecer no reconocieron la tierra, pero divisaron una ensenada con una playa, a la cual intentaron, si era posible, dirigir el barco. Y después de haber levantado las anclas, se encomendaron al mar, soltaron las amarras del timón, izaron la vela mayor al viento y se dirigieron hacia la orilla. Y al llegar a un lugar donde se unían 2 mares, encallaron la nave. La proa se atascó y quedó inmóvil, pero la popa, pero la popa se rompió por la
violencia de las olas. Versículo 24 dice, diciendo, no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César. Y aquí Dios te ha conocido la vida de todos los que navegan contigo. El ángel le había traído buenas noticias a Pablo, así que Pablo les transmitió las buenas noticias al resto de los que estaban en el barco para que no se desanimaran, porque saldrían adelante, aunque habría problemas, pero de nuevo que no temieran por sus vidas. Tal como suelen decir los ángeles, las palabras no teman parecen ser las primeras en pronunciarse. A Pablo se le recordó que no temiera, pues a él mismo se le había dicho que testificaría ante el César. Sin embargo, el César ante quien Pablo testificaría sería Nerón, el mismo que ordenaría la muerte de los cristianos, de modo que tanto Pablo como Pedro fueron martirizados bajo el reinado de Nerón. Versículo 25 dice, por lo tanto, señores, anímense porque creo en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. Como la noticia provenía de un ángel, Pablo no tenía nada que temer por la vida de quienes estaban en el barco, porque saldrían ilesos. Sin embargo, el barco se perdería. Pero el capitán probablemente no eran buenas noticias en absoluto. Pero la buena noticia era que su vida se salvaría. Parece que el mensaje les dio consuelo, pues seguirían con vida. No se sabe cómo ese viaje afectó sus vidas a partir de ese momento, pero es seguro que recordarían a Pablo y las cosas que les había dicho. En ese momento él confesó creer en Dios y probablemente ya sabían que era judío, pero lo que iba a compartir era extra- extraordinario para ellos y beneficioso si también buscaban la verdad de Jesucristo. Versículo 26 dice, sin embargo, seremos arrojados a cierta isla. Pablo no les da el nombre de la isla, sin embargo, afirmó que serían arrojados a una isla. Era algo necesario que fueran arrojados a una isla debido a la revelación que Pablo había recibido sobre ello. Descubrirían de qué isla se trataba más tarde, pero en ese momento no sabían cuál sería. Versículo 27 dice, pero cuando llegó la decimocuarta noche, mientras éramos arrastrados de un lado a otro en el mar Adriático, a medianoche los marineros pensaron que se acercaban a alguna tierra. Así finalmente había llegado la decimocuarta noche, aunque era medianoche, un momento en el que muchos de ellos, quizá todos, habrían estado durmiendo si hubieran estado en tierra firme. Pensaban que se acercaban a una tierra, es decir, a una isla. El mar Adriático era una zona del mar
Mediterráneo, Mediterráneo, el mar abierto entre Creta, Cilicia y Malta. Principalmente fueron arrastrados hacia el oeste, pero la idea es que debido al cambio de los vientos o al hecho de que el barco simplemente quedó a la deriva, a Lucas se le ocurrió escribirlo de esa manera, como diciendo hoy en día arrastrados de un lado a otro, es decir, de arriba a abajo, en ese mar en particular. Versículo 28 dice, y sondearon y hallaron 20 brazas, y habiendo avanzado un poco más, sondearon de nuevo y hallaron 15 brazas. Sondear no significa emitir ningún sonido, sino que como estaba oscuro, a la gente a bordo no podía saber a qué distancia se encontraban de la tierra. Tomaron una cuerda, la bajaron hasta que tocara fondo para averiguar si se estaban acercando o no a la costa. Primero hallaron la profundidad a 120 pies, luego a 90 pies, lo que significaba que se dirigían en la dirección correcta si deseaban desembarcar. Versículo 29 dice, entonces temiendo encallar en las rocas, echaron 4 anclas por la popa y esperaron al el amanecer. 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 En lugar de continuar, decidieron detenerse allí por la noche. De esa manera podrían ver más tarde qué tan cerca estaban de la tierra. Además, supusieron que podrían haber encallado en las rocas, es decir, chocar contra las grandes rocas de la costa al acercarse demasiado a la orilla. Por lo tanto, habían echado con 4 anclas por la popa, que es la parte delantera del barco, y así lo hicieron, esperando a que amaneciera. Sin embargo, también tenían otra idea, salir del barco y subirse a una barca para dirigirse a la orilla. Versículo 30 dice, y cuando los marineros estaban a punto de huir del barco, después de haber bajado la barca al mar con el pretexto de que iban a echar anclas por la proa. Los marineros, por así decirlo, querían huir del barco. Ese era en efecto su plan. Sin embargo, para llevar a cabo su plan, tenían que bajar la barca al mar. Ese también era su plan, pero lo hicieron parecer como si estuvieran echando anclas, cuando en realidad no lo estaban haciendo. Pablo aprovechó el momento y se dio cuenta de que estaban huyendo. Inmediatamente les hizo saber a todos que debían permanecer en el barco en lugar de intentar llegar a tierra por su cuenta. Así, aquellos hombres que deseaban escapar del barco fingían estar echando anclas, pero se descubrió que esa no era su intención. Versículo 31 dice, Pablo le dijo al centurión y los soldados, si estos no permanecen en el barco, no podréis salvaros. Pablo les había dicho al centurión y los soldados
que debían permanecer en el barco por su propia seguridad, pues no serían rescatados si lo abandonaban. Así, con esas palabras, cortaron la cuerda del bote salvavidas, aunque su intención era abandonar el barco y escapar de lo que creían que les sucedería al barco y a la gente. La destrucción que en realidad les habría sobrevenido a ellos mismos. De esta manera, Pablo, al hablarles así, les salvó la vida de su propia perdición. Versículo 32 dice, entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron caer. Probablemente se les ordenó a los soldados que cortaron las cuerdas del bote para que no pudieran escapar, sino que permanecieran a bordo con todos los demás y les pusieran a salvo. Sin embargo, el bote se perdió y por ello el capitán del barco pudo haberse sentido un poco molesto. Versículo 33 dice, y al amanecer, Pablo les rogó a todos que comieran, diciendo, este es el decimocuarto día que habéis permanecido aquí y habéis ayunado sin haber comido nada. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrían continuado ayunando si Pablo no les hubiera dicho algo sobre comer? En él sí se preocupaba y quizás también fue un impulso del Espíritu el que los animó a comer algo para su bienestar. El día estaba por amanecer y la última etapa de sus penurias en ese barco estaba por terminar. El barco se iba a hundir y ellos estarían a salvo nadando hasta la orilla. Sin embargo, que para que tuvieran fuerzas también se les instó a comer algo, aunque probablemente ya estuvieran extremadamente agotados y lo estarían aún más después de comer. No obstante, aún así sería mejor para ellos que nadar en el mar con el estómago vacío. Pablo incluso se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no habían comido nada, 14 días, pero ellos era un periodo bastante largo sin comer, pero habrían guardado algo de comida, lo cual fue beneficioso para todos. Así pues, parecía que habían accedido a comer algo. Versículo 34 dice, por lo tanto les ruego que coman algo, porque esto es para su salud, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes se perderá. En cierto modo, nadie sufriría daño, y de hecho, en ese sentido, de que ni un solo cabello se les caería. Dios se aseguró de que ni un solo cabello se perdiera entre todos ellos, aunque en un día normal podrían haber perdido algo de cabello. En ese momento la promesa se cumplió para todos y
ninguno de ellos habría perdido ni un solo cabello. 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos ellos. Y después de partirlo, comenzó a comer. Pablo se lo había mencionado, por lo tanto quiso sacar el pan y compartirlo con ellos. ¿Quién sabe si estaba compartiendo el suyo propio que había traído o el que Lucas? Pablo y Aristarco habían traído consigo compartiendo primero el suyo y luego cada uno tomó parte del suyo propio, o simplemente estaban comiendo lo que los tres habían traído y cada uno tomó un poco de suyo. También le brindó la oportunidad de dar gracias a Dios delante de todos, ofreciendo una acción de gracias al Todopoderoso. Dado que probablemente había judíos y romanos, a los romanos no les habría importado una oración a otros dioses, y los judíos siempre oraban a Dios, así que probablemente le agradecieron por hacerlo. Además, probablemente todos sintieron un poco de alivio porque la luz estaba llegando y esta era la oportunidad para que finalmente llegaran a la orilla. Versículo 36 dice, entonces todos se animaron y también comieron algo de carne. Aquí, al referirse a la carne que habían comido, podría haber sido cualquier cosa que hubieran ingerido, incluso cerdo para algunos romanos, aunque los judíos probablemente no comieran cerdo, pero para entonces Pablo podría haberlo comido en el pasado. Al comer incluso se sintieron mejor y les proporcionó cierto alivio. Además, el capitán del barco, el centurión y los demás debieron haber estado de acuerdo en comer algo. Por lo tanto, estaban muy contentos de que fuera el momento y de que Pablo lo hubiera mencionado. Incluso dice que estaban alegres después de la oración. Fue una oración larga. Pudo haber sido una oración corta, pero una que claramente enfatizaba la gratitud a Dios y a su protección continua sin duda. 37 dice, y éramos en total en el barco 276 almas. En el barco había un gran número de personas, 276 personas, a las que la versión Reina Valera se refiere como almas. Aleluya. Nosotros nos referimos a las almas cuando queremos ganarlas para Jesucristo. Así, durante ese periodo, Pablo fue en cierto sentido un líder, ya que les había transmitido la palabra del Señor en ciertas ocasiones. Además, lo interesante es que todos habían comenzado a confiar en lo que Pablo les anunciaba, al menos hasta cierto punto. Y el hecho de que Pablo estuviera bajo custodia también era bastante interesante, porque él se encargó de animar a la gente, aunque probablemente el capitán del barco también lo había hecho. Sin embargo, sus palabras no quedaron registradas en el libro de los Hechos. Lo que sí quedó registrado fue lo que Pablo dijo. 37 dice, y después de haber comido lo suficiente, aligeraron, aligeraron la nave, aligeraron la nave.
arrojando el trigo al mar. Había- Habían comido abundantemente, pero también querían asegurarse de que el barco estuviera aún más ligero. Así que se deshicieron del trigo que era su cargamento. Ya habían asumido que no podrían entregar el cargamento de trigo. 39 dice, y al amanecer, amanecer no reconocieron la tierra, pero descubrieron una ensenada con una playa, a la cual pensaban dirigirse con la nave, si les era posible. Para entonces ya había suficiente luz del día para que pudieran ver la tierra cercana. Sin embargo, no reconocieron la tierra. No obstante, se menciona que encontraron una enseñada para poder dirigirse hacia ella y desembarcar en la isla. Podían haber utilizado ese arroyo, pero como Pablo había mencionado antes, iban a perder el barco. Así que quizás se preguntaron si era cierto o simplemente esperaban no perderlo para poder continuar su viaje en algún momento. Sin embargo, harían todo lo posible para llevar el barco a la orilla utilizando ese arroyo, haciéndolo posible. Siglo 40 dice, y cuando hubieron levado las anclas, se encomendaron al mar, soltaron las amarras del timón, izaron la vela mayor al viento y se dirigieron hacia la orilla. Aquí casi parece que hubieran recogido las anclas y las hubieran subido al barco. Muchas otras versiones sugieren que las anclas fueron cortadas para no tener que subirlas de nuevo al barco, con el fin de mantener más ligero. Aleluya. Las amarras del timón eran las que sujetaban los timones al barco para evitar que se dañaran cuando no se usaban, pero las soltaron y los pusieron en el agua para dirigir el barco en la dirección correcta. Finalmente también utilizaron la vela mayor para aprovechar el viento y llegar a la orilla. Así aprovecharon la oportunidad y dirigieron el barco hacia donde deseaban ir, hacia la ensenada, si es que lograban llegar. Por lo tanto, si sus preparativos estaban listos. Versículo 41 dice, y al llegar a un lugar donde se unían los dos mares, encallaron el barco. La proa se atascó y quedó inmóvil, pero la popa se rompió por la violencia de las olas. Fue precisamente en ese momento cuando tuvieron problemas con el barco. Su plan de guiar el barco hacia la ensenada se vio frustrado por una zona de poca profundidad contra la cual chocó la proa y el barco no pudo moverse, a pesar de que la popa estaba siendo destrozada
por las olas y su fuerza, como se menciona. Así el barco se perdió, tal como lo había profetizado Pablo. Y también se cumplió la profecía de que las 276 personas llegarían a la orilla sanas y salvas nadando. Aleluya. Y eso es para la gloria del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.